Bueno, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a revisar el concepto de átomo. Bueno, vamos a definir el concepto de átomo para comenzar a entender de dónde se obtienen las diferentes propiedades de la materia. Listo, cuando miramos el átomo por dentro nos vamos a dar cuenta que según su configuración vamos a tener diferentes propiedades para algunos elementos. Entonces, vamos a comenzar por decir que el átomo es toda aquella estructura mínima de la materia que nos representa físicamente algún elemento. Listo, entonces todos los elementos tienen un átomo establecido. En este caso tenemos aquí la representación de un átomo que contiene partículas en un núcleo, que serán los protones y los neutrones, y partículas en unas órbitas alrededor del núcleo, que van a ser los electrones. Entonces comencemos por describir todo esto que tenemos acá. Primero que todo, sabemos que en el núcleo vamos a encontrar partículas como los protones con carga positiva y los neutrones, que son aquellos que no tienen carga. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente comenzar a mirar cuáles son esas partículas y cuál es su carga y cuál es su masa y cómo están distribuidas en el átomo. Listo, entonces por el momento sabemos que en el núcleo tenemos los neutrones que tienen carga neutra, los protones que tienen carga positiva y los electrones, que son aquellos que están alrededor del núcleo orbitándolo y tienen carga negativa. Entonces sabemos que muchas de las propiedades de los materiales dependen de la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo, de la cantidad de electrones que tiene en su alrededor y la cantidad de neutrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene tres configuraciones posibles. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno tiene en un caso un protón y un electrón. En otro caso tiene un protón, un electrón y también un neutrón. Y en otro caso tiene un protón, un electrón y dos neutrones. Listo, entonces esto sería para el átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno, miren que siempre conserva la misma cantidad de protones. Si le cambio la cantidad de protones sería otro átomo diferente. Listo, entonces por ejemplo miremos que el hidrógeno tiene un protón en su núcleo y puede variar su cantidad de neutrones. En este caso este primero sería el hidrógeno como lo conocemos, en el segundo caso tendríamos al deuterio y en el tercer caso tendríamos al tritio. Entonces estos son isótopos del elemento hidrógeno, es decir, estos corresponden al mismo átomo. Si yo quisiera dibujar el átomo de hidrógeno, entonces dibujaría una estructura con un protón en el núcleo y un electrón a su alrededor. Si quisiera dibujar la estructura o el átomo de deuterio, dibujaría esto solamente con un protón, con un neutrón en el centro y un solo electrón orbitando. En este caso tenemos el elemento que contiene por el momento 4 electrones y suponemos que en este caso, incluso por detrás podríamos tener otro protón escondido. Y este átomo con esos 4 protones y 4 electrones corresponde entonces al átomo de berilio. Listo. Vamos entonces a proceder a ver las propiedades de cada una de estas partículas que conforman el átomo. Listo, entonces vamos a comenzar por las cargas, que es lo que tenemos más visiblemente en esta parte. Listo. Entonces comencemos por el neutrón, ya que es la partícula más simple, y vamos a decir que la carga se mide en coulombs. Entonces, el neutrón, como es neutro, no tiene carga, decimos que tiene una carga igual a 0 coulombs. Listo. Vamos entonces a proceder con la carga del protón, que es aquella partícula de carga positiva que se encuentra en el núcleo y tiene un valor igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Por tanto, miren que tiene una carga muy pequeña, ya que tendría un 0
seguido de otros 18 ceros, porque acá dice 19, entonces 0,18 ceros después de la coma, 1 y 6 coulombs. Listo, es decir, una carga demasiado pequeña, pero tenemos que tener en cuenta que también es una partícula demasiado pequeña, por lo que su carga en comparación con su tamaño podría ser una carga demasiado grande. Listo, veamos que este protón tiene carga positiva, o sea, su número es un valor positivo, a diferencia del electrón, que es una partícula que tiene carga negativa. Y el valor del electrón es exactamente el mismo en carga que para el protón. Listo, entonces el protón y el electrón tienen la misma carga, nada más que con signos contrarios. Y es lógico encontrar átomos que tienen carga neutra, es decir, átomos que básicamente no tienen ninguna propiedad electromagnética, debido a que la cantidad de protones y electrones que contienen son las mismas y por tanto sus cargas se anulan. Listo, entonces veamos que respecto a cargas es demasiado sencillo, la misma cantidad de carga que tiene el electrón la tiene el protón, esta negativa, esta positiva, y el neutro no tiene ningún tipo de carga. Vamos ahora a verificar las masas de las partículas que conforman el átomo. Bueno, la masa del neutrón es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Es decir, que tiene un 0 y 26 ceros después de la coma, 167 kilogramos, que es lo que va a pesar entonces ese neutrón. Veamos que es una masa demasiado pequeña porque son 27 ceros después de la coma. Vamos a ver entonces la masa del protón, que es aproximadamente igual que la del neutrón, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Listo, entonces estas dos partículas van a tener aproximadamente la misma masa, a diferencia del electrón, que va a ser una partícula que tiene una masa muchísimo más pequeña que la del protón y la del neutrón, y es exactamente igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, ¿por qué es mucho más pequeña sabiendo que tiene un 9? Porque su potencia es menos 31, es decir, que es un 0 seguido de 30 ceros y al final un 9 y un 1. Eso es muchísimo más pequeño que la masa del protón. Vamos a comparar estas dos masas, vamos a hacer una relación entre ellas dos para ver cuántos electrones necesitaría yo para igualar la masa de un protón. Es decir, si yo llegara a poner en una balanza protones y electrones, entonces la cantidad que necesito de cada uno debe ser diferente porque el electrón pesa mucho menos. Entonces tengo que poner muchos electrones y un solo protón. Vamos a ver cuántos necesitaría. Listo, entonces tenemos que la masa del protón es igual a 1835 veces aproximadamente la masa del electrón. Es decir, que yo necesitaría 1800 electrones para igualar en masa al protón. Listo. Eso no tiene nada que ver con las cargas, eléctricamente se anulan. Pero en masa yo tendría que juntar esta cantidad de electrones para igualar la masa de un solo protón. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que no hay ningún átomo que tenga más de 126 electrones, o por lo menos eso es lo que podemos corroborar en la tabla periódica de los elementos hasta el día de hoy. Listo. Entonces vemos que ese número que nos van dando los elementos en la tabla periódica, 1, 2 hasta el 126 aproximadamente, va a ser igual a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Listo, eso es lo que vamos a llamar número atómico. Pero la cantidad de electrones en un átomo neutro tiene que ser exactamente igual a la cantidad de protones. Por tanto, si en un átomo la cantidad de electrones es igual a la de protones, nunca, por más que yo agregue electrones, voy a alcanzar a igualar la masa del núcleo, y mucho menos la masa de un solo protón. Es decir, yo puedo tener 2000 electrones y apenas le harán un pequeño contrapeso a un solo protón. Listo. Entonces,
respecto a la masa, esto es muy importante saberlo, ya que básicamente cuando nosotros vamos a medir la masa de un átomo cualquiera, lo que hacemos es medir todos los elementos que hay en su núcleo, protones y neutrones, pero no medimos los electrones, ya que son muy livianos. Entonces ellos no aportan a la masa. Miren que incluso si yo agrego 1000, no estoy agregando ni siquiera lo que agrega un protón. Entonces no tiene sentido contar la cantidad de electrones para verificar la masa del átomo. Listo, y ahora para finalizar, entonces es importante decir que pues este es el modelo que nosotros trabajamos para describir el átomo, pero es un modelo que es solamente una idea que tenemos acerca de cómo es el átomo. Realmente un átomo no se vería de esta manera, los electrones tampoco serían únicamente partículas, porque hay una teoría que dice que los electrones también cumplen con la característica de tener una dualidad onda-partícula, es decir, que se comporta tanto como partícula como una onda, y por tanto, cuando vamos a estudiar el átomo, realmente el electrón lo que forma es una nube donde podríamos encontrar al electrón si es que es una partícula, o simplemente una nube completa que representa todo el efecto ondulatorio del electrón alrededor del núcleo del átomo. Listo. Entonces, esto es solamente un modelo. Hay 4 modelos básicos que los invito a que los puedan estudiar. Básicamente, el modelo de Demócrito es una idea básica de que el átomo no se podía dividir más, la partícula mínima, pero él jamás llegó a entender que era un protón, un neutrón y un electrón. Y solo fue hasta que John Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr empezaron a investigar más para poder desentrañar todo el misterio que había dentro de los átomos y por tanto darnos una idea un poco más clara de cómo es que estos funcionan en la realidad. Creo que estos datos de carga y de masa son los más importantes para comenzar a entender entonces en qué consiste esta pequeña partícula y cómo va a ser diferente para cada elemento. Recordemos que los elementos difieren en la cantidad de protones y de neutrones que hay en su núcleo y que vamos a tener 126 átomos diferentes. Entonces, uno con un protón, otro con 2, otro con 3, otro con 4, por ejemplo. El de un protón es el hidrógeno, el de 2 protones es el helio, el de 3 protones es el litio, el de 4 el berilio, etcétera, etcétera, y puedo ir aumentando hasta que llegue a los 126, o por lo menos ese es el número del que yo tengo conocimiento. No sé si de pronto se habrán descubierto más o habrá una cantidad mayor de átomos, pero cuando vemos una tabla periódica ese es el valor que encontramos allí. Espero entonces con esto hayamos aclarado un poquito mejor la idea de qué es lo que significa átomo y cuáles son sus características internas y en qué consiste cada una de sus partículas fundamentales.